llamo Asian Cortázar, tengo 30 años, soy de Eibar. El año pasado acabé el ciclo superior de producción por mecanizado en la Escuela Pública de Almería. El ciclo está dividido en dos partes, una que tiene orientación más práctica y la otra teórica. Las asignaturas, digamos, orientadas teóricamente son más generales, como puede ser planificación de la producción, formación y orientación dirigida al trabajo, relaciones laborales, y las asignaturas prácticas están orientadas más a lo que es trabajo en sí, el día a día, como puede ser programación, ejecución de procesos de mecanizado, controles de calidad. Yo, antes de hacer el ciclo de producción por mecanizado, estudié la carrera de biología en la universidad, y una vez que acabé me di cuenta que había muy pocos puestos de trabajo para toda la gente que salíamos, y por otra parte que la formación que habíamos recibido estaba muy poco orientada con el trabajo. La impresión que me dio es que la universidad no tenía un gran contacto con las empresas del entorno. Entonces decidí, teniendo en cuenta la zona donde vivo y el entorno empresarial, estudiar algo con una orientación más práctica y relacionado, o que viese yo que tenía más opción de trabajar. La relación con los profesores actualmente sigue siendo buena. Cuando una vez que acabas las clases son digamos, los encargados de buscar empresas donde pueda realizar las prácticas. En caso de que al acabar las prácticas te ofrezcan un puesto de trabajo, ellos se encargan de contactar con empresas cercanas en busca de algún puesto de trabajo relacionado con el ciclo. Y una vez ya que estás trabajando, siempre tienes la opción de acudir a ellos. Si alguien tiene ese consejo de si una vez que acaba los estudios de bachiller ir a la universidad o estudiar un ciclo, yo en principio le recomendaría empezar a estudiar un ciclo que es algo más orientado al mundo laboral. Al final los ciclos de grado superior en 2 años se acaban, y una vez que pasan esos 2 años puedes tener la opción bien de empezar a trabajar. Si ves que tienes ganas de seguir estudiando, siempre puedes acceder a la universidad y realizar unos cursos complementarios. Para mí la formación profesional es corta y práctica. Él lo ha conseguido. Ahora tú tienes la palabra.